Buenas tardes, soy Nelson Gabriel. Voy a hablar un poco sobre la inteligencia, tal vez no mucho a profundo. Y comenzamos de esta manera. ¿Qué es la inteligencia? La palabra inteligencia se utiliza para describir una gran variedad de habilidades que van desde las capacidades intelectuales de los animales, los niños, hasta las habilidades mentales de los artistas, los científicos, los atletas e incluso algunos delincuentes. La inteligencia, sin embargo, en el uso cotidiano el término suele referirse a la inteligencia humana, correctamente a la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, mantener las emociones y motivaciones de los demás, adaptarse al cambio y tomar decisiones. Esa es una inteligencia. La inteligencia proviene desde uno mismo y cómo se interactúa según sea su decisión. La palabra inteligencia se utiliza de muchas maneras. En inglés se asocia al concepto de smartness, que se define como tener buen juicio y estar bien educado. La inteligencia entra mucho a la educación, formación muy personal. Sin embargo, existe otra acepción de la palabra que se acerca mucho más a lo que suele significar el término inteligencia. Desde la psicología más tradicional, esta segunda excepción se refiere a la capacidad de adaptarse a situaciones complejas para resolver problemas y alcanzar objetivos. Entra mucho a la resolución de incógnitas que llega a alcanzar para tener un objetivo, para resolver algún objetivo racional. La psicología es una inteligencia, como por ejemplo, esta definición es menos precisa que la ofrecida por la Real Academia Española, porque no especifica si esta adaptación debe ser consciente o automática, aunque está claro que la capacidad de adaptación depende de las experiencias previas. No siempre es posible predecir cómo reaccionará alguien ante una determinación situada, según sea el sonido o la lengua que llega alrededor de cada uno. No es automática ni es ser consciente, sino que la inteligencia resuelve a lo que está enfrente o es a lo que sigue, a los problemas a lo que sigue. Un niño nace invidente, no puede ver los colores, por ende tampoco podrá reconocerlos, aunque puede aprender a leer en braille. Se le preguntas por su color favorito o diferencias entre tonos o que te señale qué color es opuesto al blanco. Podría parecer poco inteligente ante los ojos de un desconocido, porque a un bebé aún se le está dando nuevos conocimientos, nuevas ideas, se está adaptándose a la vida real, según los sonidos de su alrededor. Eso es una inteligencia. Desde los pequeños adaptan y son muy adaptivos. Una persona sin habilidades lingüísticas podría no entender los chistes ni puede explicar por qué algo es gracioso. ¿Esa es inteligencia? ¿O es falta de inteligencia? ¿O parte que no edita? Por otro lado, una persona que habla varios idiomas con fluidez, conoce todas las reglas gramaticales y puede expresarse fácilmente en cualquier lengua, puede parecer poco inteligente
cuando se le hacen preguntas sobre patrones o música. La capacidad de hablar, la capacidad de combinar sonidos son partes muy importantes según la inteligencia. Ahora, el término inteligencia se ha utilizado de muchas formas diferentes a lo largo del tiempo, como por ejemplo, originalmente se definía como la capacidad de adquirir conocimiento. Sin embargo, esta definición quedó obsoleta cuando desde la psicología comenzamos a darnos cuenta que las personas con alto nivel de inteligencia no eran necesariamente las mejores para adquirir nueva información, según la inteligencia lo edita. Al mismo tiempo que la inteligencia, en su lugar, el estudio se centró en la idea de que la inteligencia es una capacidad mental general que puede medirse mediante incluso a partir de pruebas psicológicas. Una prueba mental mediante incluso a partir de pruebas psicológicas. Este conjunto al desarrollo de los test de inteligencia que todavía se utilizan ampliamente de actualidad. Algunas teorías explican que la inteligencia se escribe mejor con un modelo de un solo factor, mientras que otros defienden los factores múltiples. También es inteligencia que va mucho más en lo profundo del término inteligencia, o que llegue a dar información en lo más profundo, profundizando la idea. Acá, en primer enfoque, se basa en la teoría de la inteligencia en general, que afirma que todas las formas de inteligencia puede explicarse mediante un factor subyacente llamado G. La G, esta teoría es sustentada a partir de la capacidad de resolver problemas de las personas y se intenta medir por medio de pruebas, principalmente de razonamiento abstracto, mecánico y sugerencias, que buscan hallar ese factor G de la inteligencia. Factor G es un punto que en el cerebro se activa a través de cada adaptación según la decisión de cada persona. Es un test que el naipe o la escala del Castell. Este enfoque se conoce como la teoría del factor G. Según esta teoría, la inteligencia es un constructo unitario que explica la mayor parte de la varianza de las capacidades cognitivas. Capacidad es el arte o es el mismo inteligencia. El segundo enfoque se basa en los modelos multidimensionales de la inteligencia, que afirma que la inteligencia consta de varias dimensiones, factores independientes. Veamos la flechita de abajo. Indica que la inteligencia fluida GF, la inteligencia cristalizada GC, la memoria del trabajo, la atención, la velocidad perceptiva, la velocidad de procesamiento, la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, la función ejecutiva, el control emocional, la motivación, el autocontrol y la creatividad. Artes que viene muy profundo de la inteligencia. El tercer enfoque se basa en la suposición que la inteligencia está compuesta por múltiples componentes, cada uno de los cuales contribuye de una forma independiente al rendimiento en tareas específicas. La matemática, la biología, la química, la física, la astronomía, las artes como de mecánico, de
médicos como cirujana, etc., que son las inteligencias múltiples. Acá vamos a observar que la inteligencia múltiple se refiere a un modelo de pensamiento que postula la existencia de diferentes tipos de inteligencia que pueden ser desarrollados por la persona según factores biológicos, personales y sociales. Esto lo decide la persona según sea su formación académica, su esfuerzo ante la educación, el personaje de acá es lo que llega a dar de conocer de que en una persona o un solo persona puede tener varias habilidades que son las inteligencias múltiples. Acá también en este libro lo describe: inteligencia que sirve para entender al ser humano y tomar decisiones sobre educación, trabajo, ocio, relaciones, la lingüística, lógica, matemática, música, corporal, sinestésica, interpersonal naturalista. Todos estos términos llegan mucho a lo que es la inteligencia. Toda la inteligencia proviene de muchas capacidades, es un campo muy amplio, así también que acá la teoría propone que tenemos múltiples formas de pensar y escribir la realidad, y que cada uno de nosotros tiene puntos fuertes y débiles en cada área. Un ejemplo, algunos estudiantes que son buenos lectores, mientras que otros destacan en matemáticas. Algunos son grandes artistas, mientras que otros son excelentes matemáticos. Acá podemos observar la diferencia, que cuando uno tiene capacidad más en otro término o en una habilidad más, pero no significa que la inteligencia llega por uno, o cada quien llega en lo posible. Bueno, aquí para mejorar nuestro rendimiento en áreas específicas como la comprensión lectora, sin mejorar necesariamente nuestra capacidad general de pensar de forma creativa, resolver problemas o aprender con rapidez. Lo decide la persona, lo decide quien quiera hacer, porque las artes lo define la mente.